Bienvenidos a los que están aquí por primera vez, a los que con los brazos abiertos y en el nombre de Cristo para que escuchen la palabra. Vamos al libro de Hechos, a continuar con nuestro estudio de la predicación de los apóstoles, cómo lo hacían ellos, qué decían, de acuerdo al auditorio, de acuerdo a las circunstancias, y qué doctrinas eran las que ellos resaltaban, en las que hacían énfasis. Y esto también con la finalidad de que nosotros veamos y tengamos en cuenta esto al hablar del Evangelio alrededor de nosotros. Entonces vamos ahí al capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 23. Del 13 al 23 vamos a leer. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y visitando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu palabra, porque la tenemos aquí a nuestro alcance. Pero, Señor, te queremos pedir que tú nos abras los ojos, abras nuestro entendimiento para entenderla, para oír tu voz, para oír lo que tú dices, lo que nos quieres decir a través de ella. No sabemos qué dice tu palabra, no la entendemos, Señor. Sin ti, sin tu Espíritu, no podemos entender todo lo que significa y lo que tú quieres traer a nuestra vida, a nuestro corazón en este día. Guíanos, Señor, ahora a entender tu palabra. Guíanos en nuestra oración, en nuestras lecturas diarias, de manera que tengamos alimento y provecho para nuestras almas de este alimento que tú nos das en tu palabra.
Pedimos que todo sea para tu gloria. Y lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces Pablo les habla del Dios no conocido. Entonces vamos a pensar nosotros, ¿conoces a Dios? Vamos a pensar si realmente lo conocemos. Allí vamos también a recordar el contexto de cómo se llega aquí. Pablo y Bernabé habían estado en Jerusalén en una reunión de la iglesia de Antioquía con la iglesia de Jerusalén, y al regresar de esta reunión a la ciudad de Antioquía, ellos continuaron anunciando el Evangelio. Después de un tiempo de estar ahí, ellos decidieron ir a las ciudades a las que habían estado durante su viaje misionero para visitar a los hermanos que habían quedado ahí. Pero Pablo y Bernabé se separaron el uno del otro, porque no estaban de acuerdo los dos en que Marcos los acompañara. Entonces Bernabé se fue con Marcos, pero Pablo se fue con un creyente que había venido de la iglesia de Jerusalén y se había quedado ahí en Antioquía, que se llamaba Silas. Entonces empiezan este recorrido, y al pasar por una de las ciudades donde habían estado, en la ciudad de Listra, Pablo se encontró ahí a un discípulo que se llamaba Timoteo y lo llevó con ellos. Entonces ya fue con Silas y con Timoteo en su viaje, confirmando las iglesias, y llegaron a Macedonia guiados por el Espíritu Santo. Ahí establecieron iglesias, varias iglesias, en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Y ahí empezamos lo que leímos. Los judíos de Tesalónica se opusieron al Evangelio desde que Pablo estaba ahí en Tesalónica, y los persiguieron cuando supieron que estaban en Berea. Ante el peligro que había para Pablo, los hermanos de ahí de Berea, los nuevos hermanos, llevaron a Pablo a la ciudad de Atenas. Pablo se encargó que mandaran a él a Silas y a Timoteo lo más pronto posible, y él se quedó allí en Atenas solo, esperándolos. Atenas era una ciudad de las varias que se unieron ante la invasión de los persas al imperio, que ya se formó el imperio griego, primero bajo Filipo y después bajo Alejandro Magno. Se juntaron todas estas ciudades, hicieron un gran imperio, una gran fuerza, y con Alejandro Magno fueron a conquistar buena parte del mundo, y con estas conquistas llevaron la cultura y también el idioma griego, que llegó a ser un idioma universal para toda esa región. Después, años después, al quedar Grecia bajo el dominio romano, Atenas quedó unida a Roma con un tratado especial que le daba autonomía en su gobierno. Esta ciudad, Atenas, estaba dentro de una provincia romana que se llamaba Acaya, y la capital era Corinto. Todo el imperio griego era parte Macedonia y parte Acaya, pero ellos no tenían que someterse a la autoridad del gobierno de Corinto, de la provincia. Era una ciudad libre, no pagaban impuestos, y era un centro cultural, intelectual y de enseñanza. Y había mucha prosperidad, había gran cantidad de construcciones así muy notables, muy ostentosas, había muchas obras de arte, y ahí también enseñaban los grandes
filósofos, los más conocidos, los más famosos, eran originarios de esta ciudad: Sócrates, Platón, Aristóteles, pero entre muchos otros, Pitágoras, y había muchos más ahí en esta ciudad que enseñaban y vivían ahí. La ciudad tenía un concilio, un tribunal que juzgaba y gobernaba. Y este concilio también tenía autoridad y vigilaban lo que ahí se enseñaba. Ellos se reunían en un lugar que se llamaba el Areópago o colina de Ares, que era el dios de la guerra. Ellos llamaban el dios Ares, pero es para los romanos era el dios Marte, el dios de la guerra. Entonces, mientras Pablo esperaba ahí en Atenas a Silas y Timoteo, él quedó impactado de la idolatría de la ciudad. Como decíamos, había gran cantidad de templos paganos, a multitud de dioses, había figuras de ídolos por todos lados. Había tantas que un escritor griego dijo de una manera un tanto irónica que era más fácil encontrar a un hombre que a un dios ahí en la ciudad de Atenas. Y la diosa protectora de la ciudad era Atenea, y de ahí viene el nombre de la ciudad, pero se veneraba a una multitud de dioses, a todos los dioses griegos y muchos más, ¿no? Todo lo que pasaba ahí en la ciudad, fuera algo bueno o algo malo, ellos lo atribuían a algún dios. Si fuera una cosecha abundante o alguna tragedia, una inundación o un incendio, un terremoto, lo atribuían a alguno de los dioses que se había enojado con ellos, o que el dios que los protegía pues había hecho algo y se enojaban y causaban lo bueno o lo malo. Entonces lo que ellos buscaban era evitar su enojo y buscar el favor de los dioses, como ellos decían. Para eso les ofrecían sacrificios y así obtenían el favor, o podían obtener lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban. Ofrecían el sacrificio al dios que creían que se había enojado con ellos, o que lo que necesitaban, de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, si necesitaban cosechas o algo así, le ofrecían al dios de la fertilidad, o al dios del fuego, al dios del agua, o si tenían alguna otra necesidad, al dios de la guerra, según la necesidad del momento. Esa es una situación que nosotros podemos entender claramente, porque vivimos en nuestra cultura algo muy parecido, y la gente acostumbra a hacer peticiones, mucha gente, ¿no?, acostumbra a hacer peticiones a los llamados santos. Les pone veladoras, altares, se ofrece limosnas para sus templos, les ora a sus imágenes, pensando que les pueden ayudar en sus peticiones. El escenario es tan parecido que hay santos especialistas en diferentes aspectos. Algunos pueden ayudar a hacer sanar a las personas, otros los ayudan a obtener riquezas, y hasta hay uno que ayuda a conseguir marido a las mujeres, y entonces para que les haga esto lo tienen que poner de cabeza y rezarle, dar 13 monedas y hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces nosotros podemos aprender del apóstol Pablo la manera en que evangelizó a personas con una cultura de este tipo. Así que de todo lo que vio en esa ciudad tan maravillosa, tan espléndida,
Más que todas las construcciones, más que todo el arte, las esculturas, toda la cultura que había ahí, lo que más le llamó a Pablo la atención fue la idolatría que reinaba en la ciudad. Dice el pasaje que el espíritu de Pablo se enardecía al ver la ciudad sumergida en la idolatría. Esto era por dos razones principalmente. La primera, porque no se adoraba y ni siquiera se conocía al Dios verdadero. Y la otra, porque él veía en la ciudad con más cultura en esa época en el mundo, la veía como la representación de una humanidad perdida, condenada a una eternidad sin el Salvador, a una eternidad sin Cristo. Sufrió por la necesidad que ellos tenían, sintió que tenía que hacer algo, y lo hizo de la única manera en la que alguien podía ayudar a estas personas. Les dio el Evangelio. Como acostumbraba, Pablo fue primero a la sinagoga de los judíos. Había ahí una sinagoga local y fue a hablar con ellos. Seguramente esto fue los días sábados que ellos se reunían, y trataba de convencer allí a los judíos y a los que se juntaban con ellos, los que llamaban los piadosos, los prosélitos. Estos eran griegos y de cierta manera habían creído, pero no se habían asimilado a los judíos. Y hablaba con ellos ese día. Dice que los demás días, dice el pasaje, hablaba en una plaza pública con los griegos que iban ahí. Esa plaza era un espacio abierto, muy grande. Ellos lo llamaban el ágora, y ahí iban los hombres para hacer negocios y también para hablar de filosofía. En esa época había ahí en la ciudad de Atenas principalmente dos escuelas filosóficas: los epicúreos, que enseñaban que al terminar la vida todo terminaba, no había nada más, ya no había un después. Entonces el pensamiento de ellas era que la finalidad de la vida era obtener en ese tiempo de vida todo el placer que se pudiera y evitar el sufrimiento. Esos eran para ellos el objetivo de la vida. Lo que el hombre debía hacer era evitar el dolor y el sufrimiento y buscar la satisfacción y el placer y la felicidad. Ellos decían que finalmente a los dioses no les importaba lo que hicieran los hombres. Esta filosofía de vida la siguen teniendo hoy muchas personas. Para ellas lo importante, como muchos dicen, es vivir el momento, sin preocuparse por las posibles consecuencias. Son capaces de perderse en el alcohol, en las drogas o en la inmoralidad sexual, buscando una satisfacción momentánea, sin pensar ni en los demás ni en lo que va a pasar después. Creen que nada más importa. Tienen la filosofía que también criticó Pablo, como cuando decía: si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos y ya no hay nada más. La otra escuela de moda eran los estoicos, que también menciona el pasaje, que enseñaban la austeridad y el dominio sobre la sensibilidad, soportando el dolor. Decían que solo se debía obedecer a la razón, pero ser indiferente al placer o al dolor.
si uno era capaz de superar el dolor, de no ser afectado por él, pues iba en buen camino. Eso causaba un bienestar, porque el sufrimiento no les hacía daño. Se consideraban ellos mismos como una parte de la divinidad, como integrantes de la divinidad. Decían que no había un Dios fuera de la naturaleza, que en sí todo era como un sistema del que ellos mismos eran parte. También creían que había un destino y que nadie lo podía cambiar. También hay personas que piensan así en este tiempo. Hay quienes piensan que se puede llegar a Dios a través del sufrimiento, que con el sufrimiento van ganando también el favor de Dios y pues sufren hasta voluntariamente, se entregan al sufrimiento para pues aparentemente quedar bien con Dios. También hay quienes piensan que la madre naturaleza, o sea, lo que es la naturaleza, es Dios, y que esto va llevando al universo y al hombre, al mundo, a donde debe de ir. La naturaleza solita se encarga de gobernar todo. Hay religiones que en el fondo tienen parte de esta filosofía, como el budismo o el hinduismo. Ellos esperan llegar a un estado que ellos llaman nirvana, en el que se apagan todos los deseos, todas las ambiciones, todas las emociones, y que al no tener ya una necesidad, entonces pues ellos ya no sufren y alcanzan ese estado de paz con la naturaleza. Llegan a ello también meditando y pensando, dejando la mente sin ninguna emoción, nada, dejarla totalmente en blanco. En su afán de independizarse de Dios y de seguir viviendo en el pecado, el hombre se refugia en cualquier cosa, desde la adoración de lo visible, como animales o los astros, o dioses inventados. También se refugia en filosofías, en ideas rebuscadas, y hasta en lo que llaman ciencia. Pero eso en realidad no es ciencia, porque parte del ateísmo, parte de la base de negar la existencia de Dios para explicar cualquier cosa. Su objetivo, más que explicar algo con la ciencia, explicar la existencia del mundo o cualquier cosa, su objetivo es buscar un razonamiento que no incluya a Dios, un razonamiento por muy absurdo que sea, como por ejemplo pensar que todo se debe a la suerte, al azar, desde la formación del universo. Dicen que de una gran explosión salió todo así destruido, y ahí poco a poco se fueron organizando de alguna manera, se formaron estrellas, se formaron planetas por azar, y así se formó el universo. Se formaron alrededor de las estrellas, empezaron a girar, y pues fue una casualidad muy grande. Y también de una manera casual empieza la vida. Se dan ciertas circunstancias, se forman ciertas cosas, ciertas temperaturas, en fin, todo muy casualmente, pero así ya surge la vida. Y luego también se dan otras casualidades, otras circunstancias que van haciendo que esta vida se haga más compleja y más compleja, así hasta llegar al hombre. Estos razonamientos parten de la base de que Dios no existe y que todo, entonces la explicación es el azar, la suerte. El hombre se engaña a sí mismo. Vamos a leer dos versículos. Primera de Timoteo 6, 20 y 21 y Colosenses 2, 8. Vamos a Primera de Timoteo 6, 20 y 21 primero.
dice este versículo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Vamos al segundo versículo, Colosenses 2:8. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No nos dejemos engañar pensando que la ciencia tiene el objetivo de explicar cosas. Sí hay ciencia honesta, pero estas bases científicas que se respaldan en millones y millones de años y en cosas que no se pueden comprobar científicamente, no se puede considerar pues una ciencia. Algunos de los filósofos de estas dos escuelas discutían con Pablo allí en la plaza de la ciudad de Atenas, y unos decían que Pablo era un charlatán. Decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Literalmente es un pájaro que se lleva las semillas, pero es lo que querían decir. Otros decían que era un predicador de nuevos dioses, porque predicaba, dice el pasaje, el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo único que les interesaba a los atenienses era oír o decir algo nuevo. Esto les llamaba mucho la atención. Las nuevas ideas les servían para aumentar sus conocimientos, y por eso no las rechazaban de inmediato, pero ellos estaban dispuestos a escuchar. Entonces vamos ahí a los versículos 22 y 23 de nuestro pasaje que estamos estudiando, Hechos 17, 22 y 23. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo había estado ahí en la ciudad de Atenas por algunos días. Había hablado con los judíos los sábados y con la gente en general en el ágora, y también con los filósofos. Pablo era una persona preparada, muy preparada. Él había estudiado en Jerusalén con los mejores maestros, pero él había nacido en la ciudad de Tarso. También era un centro cultural con una famosa universidad, casi tan famosa como la de Atenas. Algunos decían que hasta era mejor que la de Atenas. Y ahí aprendió él el idioma griego. Él hablaba griego fluidamente y aprendió también la cultura griega, porque conocía las costumbres de los griegos, conocía a sus poetas, conocía la poesía griega, y sabía también lo que decían los filósofos, sus razonamientos. De todo esto él tenía conocimiento. Y además, con lo que ha estado observando la ciudad, entonces puede acercarse a ellos y lograr que lo escuchen. Aquí, en este areópago,
él está respondiendo. Ahí dice que lo llevaron, ahí lo tomaron y lo llevaron ahí. Y él está respondiendo las preguntas que le hacen y aclarando los malentendidos. Tiene aquí la oportunidad de explicar por la situación el Evangelio con mucho detalle ahí a los paganos, a diferencia de como lo hizo en Listra, que tiene que actuar apresuradamente, muy rápidamente, para evitar que le ofrezcan a él, a la persona de él, un sacrificio, como vimos las semanas pasadas. Pablo ya había hablado acerca de Jesús y de la resurrección, como leímos ahí en el pasaje, de lo que ellos pensaban que esos eran nuevos dioses, incluso pensaban que la resurrección era un dios. Pero él había hablado de esto, pero evidentemente no le habían entendido. Lo que habían oído había sido suficiente para captar su interés y despertar su curiosidad, pero no para comprender a profundidad lo que les decía Pablo. Esto debe alentarnos a nosotros cuando hacemos evangelismo. Aún para el apóstol Pablo, con toda la elocuencia que tenía, que hasta lo confundían con Mercurio, el mensajero de los dioses, nosotros vemos que el evangelismo lleva tiempo. Las personas muchas veces no entienden lo que les estamos diciendo por no tener el contexto adecuado. No les podemos explicar en términos que entiendan. Nosotros a veces no entendemos lo que ellos están entendiendo. No les podemos explicar si no sabemos, si no entendemos lo que ellos piensan y lo que creen y lo que sienten. El evangelismo no tiene que ser una plática de 5 minutos. Muchas veces se extiende por mucho tiempo y a lo largo de varios encuentros. Tiene que haber un correcto entendimiento del evangelio para que entiendan. Para algunas personas esto puede llevar mucho tiempo, incluso hasta años, para algunos. Entonces no debemos caer en el error de hacer un evangelismo superficial y de una creencia fácil, como el que se acostumbra a hacer en la actualidad. Se le dice a una persona que Dios lo ama y que quiere hacerlo feliz. Lo único que tiene que hacer la persona entonces es reconocer que ha pecado, arrepentirse y entonces tomar una decisión de aceptar a Cristo como su Señor, su Salvador, e invitarlo a vivir a su corazón. Después debe invocarlo, porque todo el que invocar al Señor será salvo. Y la manera de invocarlo es por medio de una oración. Debe hacer una oración en el que lo recibe, en el que le pide que entre a su corazón, y si lo hace y es sincero, ya es salvo y ya es un creyente. Lo que Dios sí puede salvar a una persona en 5 minutos, normalmente lo hace cuando ha habido un correcto y claro entendimiento del Evangelio. Y entonces Dios produce la fe y el arrepentimiento. No se puede creer algo que no se ha entendido. Entonces Pablo usa los conocimientos que tiene de la cultura griega y les habla de lo que dijeron sus poetas y lo que vio y oyó en la ciudad, de los santuarios, de los altares. Y de esta manera se identifica con ellos y les puede testificar en un contexto cultural y social que ellos entienden y no lo ven como alguien totalmente
extraño, ajeno a ellos. Pablo acostumbraba a tener en cuenta estos detalles de las personas a las que les hablaba. Buscaba no ofenderlas sin necesidad. Muchos se ofenden al oír el Evangelio, pero no de entrada ofenderlos y decirles, se cerrarían las puertas. Pero se hacía como ellos dentro de los límites de la palabra de Dios y de su conciencia cristiana. Para ver un ejemplo, vamos a Hechos 16, versículos del 1 al 4. Es un ejemplo de lo que Pablo hacía, considerando la situación particular de las personas a las que se iba a dirigir o en el lugar en el que estaba. Dice Hechos 16 del 1 al 4. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Él llevaba a las iglesias, estaba llevando lo que habían acordado en Jerusalén, y que era que los gentiles no tenían que guardar la ley y que no tenían que circuncidarse. Pero él no quiso causar un conflicto innecesario con los judíos que no habían creído. Esto había causado persecución y pudo haber causado que el avance del evangelio se afectara. Entonces, por causa de ellos, tomando en cuenta lo que ellos pensaban, entonces es que circuncida a Timoteo. No se trata de cambiar el evangelio de acuerdo a la cultura o los gustos de las personas para que lo acepten. El evangelio no debe cambiarse ni darse incompleto. Se trata de hacerse como alguien con quien ellos se puedan identificar. Vamos a 1 Corintios 9, capítulo 9, versículos 20 a 23. Primera de Corintios 9, 20 a 23 dice: Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Por supuesto, esto no quiere decir que nos vamos a hacer ladrones o borrachos para ganar a estas personas. No vamos a vivir como el mundo, ni a tomar sus gustos o modas. Pero las personas deben de ver algo diferente, que hable de Cristo, pero no extraño, algo totalmente fuera de lugar, por muy bíblico que sea, como por ejemplo, si nosotros nos vestimos con ropa de pelo de camello, o si alguien no nos quiere escuchar y entonces sacudimos el polvo de nuestros pies, eso se va a ver algo extraño, ¿no? en esta época.
No podemos ni debemos aislarnos del contexto en el que vivimos, pues de la misma manera que no podemos evangelizar a alguien que habla un idioma diferente, que no conocemos, precisamente porque él no nos puede entender y nosotros los podemos entender a ellos. Tampoco podemos evangelizar a alguien con el que no podemos comunicarnos por no conocer nada de lo que piensa o de lo que le interesa. Aunque no sea nuestra prioridad, debemos conocer algo, tenemos que tener una cierta cultura y una información de lo que pasa en nuestro país y en el mundo y lo que les interesa a las personas. Nuevamente, no para cambiar el Evangelio, sino para que nos podamos relacionar con ellos. Es verdad que los apóstoles eran gente del pueblo y sin ninguna educación formal, y hablaron ante los maestros, ante los gobernantes, ante los sacerdotes de Israel. Pero ellos tenían una misión especial. El Espíritu Santo además les enseñó todas las cosas y les recordó todo lo que Jesús les había enseñado, como dice en el Evangelio de Juan. También ellos fueron investidos con un poder desde lo alto. Vamos allá Lucas 24:49. Ellos necesitaban este poder para poder cumplir con la misión que les había dado Cristo específicamente a ellos, que era sí empezar la iglesia, pero también ellos iban a completar el Nuevo Testamento con lo que escribían. Entonces ellos tenían un poder para que fueran capaces de hacer esto. Dice Lucas 24:49: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto ya lo comentamos también al iniciar Hechos, cómo fue el inicio de tener gran temor y se habían escondido después de la aprehensión de Cristo y todo esto que pasó, y cómo cambió esto y tuvieron poder para poder hacer lo que siguió. También es verdad que si Dios quiere, si Él quiere, puede usar a cualquier persona, incluso a un incrédulo, y sin importar su edad o su preparación, para llevar el Evangelio y salvar a una persona. Entonces no es necesario ser un experto en algo antes de compartir el Evangelio con otras personas, pero simplemente el escuchar a la persona y hacerle preguntas generalmente nos puede dar una información básica para poder hablarles de una manera sabia, respetuosa, pero también clara. No es necesario tampoco ser un teólogo, tener grandes conocimientos. Si alguien lo único que sabe es que era ciego y que por Cristo ahora ve, eso es lo que tiene que compartir. Si otro sabe que ha encontrado a aquel que las Escrituras y los profetas señalaban, también debe compartir eso. Dios puede usar un solo versículo o verdades muy sencillas para salvar a alguien, pero normalmente Él usa medios. Él usa a las personas y, por ejemplo, en la Reforma, para hacer la reforma que necesitaba el mundo, Él usó a gente muy preparada. Martín Lutero era una persona preparada. Él estudió primero en unas escuelas privadas, pues en la universidad él estudió leyes. También Calvino, muy joven, se doctoró en leyes.
Y la preparación académica de estas personas fue usada por el Espíritu Santo para que primero ellos entendieran la Biblia, les abrió el entendimiento y usó esta base que ellos tenían para transmitir lo que entendieron adecuadamente a otras personas, que ha llegado incluso hasta nosotros, por medio de escritos, por medio de ponerlos claramente, esquematizarlos, hacerlos profundos, y eso con base a la preparación que ellos tenían, porque Dios usa estos medios. Y hoy, bueno, nosotros somos bendecidos con buenos libros que podemos ver, pero que son producto de un estudio profundo, un estudio serio de la Biblia. Entonces no podemos desestimar el estudio, pero no nada más en el aspecto teológico. También ha habido grandes científicos que fueron creyentes y fueron usados por Dios para dar testimonio en ese ámbito científico, como Newton, Galileo o Pasteur, y hubo muchos otros científicos muy brillantes que fueron creyentes y que con la ciencia combatieron el ateísmo y la incredulidad y demostraron la veracidad de la Biblia. Nada más como un ejemplo, Pasteur demostró de una manera científica que la vida solo procede de la vida, que no aparece de repente de donde no ha habido vida. Y es algo que hasta el día de hoy dicen los defensores de la teoría de la evolución, que de alguna manera, que no pueden explicar todavía, pero se dieron condiciones y así apareció la vida. Científicamente él demostró esto y científicamente no lo pueden rebatir, pero lo siguen diciendo como una verdad científica. Entonces, no podemos decir que un creyente no debe estudiar ciencia u otras cosas que no sean Biblia o teología. Como decíamos cuando hablamos del legalismo, lo que importa es el corazón. No podemos dar una regla para todos. Si en verdad amas a Dios, tú le vas a dar la gloria donde Él quiera ponerte. Le das la gloria como estudiante, como maestro, como profesionista, como trabajador. Pero Él quiere tener pueblo en todas las esferas. Llama a hombres de todas las naciones y de todas las clases. Y lo que hacemos, debemos hacerlo para el Señor. Ya sea estudiar o trabajar en una oficina o en una taquería. No servimos a Dios y le damos gloria nada más en la iglesia. Lo hacemos todos los días en donde Él nos ha puesto y haciendo lo que tenemos que hacer. Vamos a Efesios 6, 5 al 8. Efesios 6 del 5 al 8 dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Todos estamos dando un testimonio en todo lo que hacemos a los hombres de Cristo.
hasta en nuestro aspecto personal, hasta en nuestra limpieza, la limpieza de nuestra casa. Todo lo hacemos para Cristo, y en todo damos un testimonio. Nosotros a veces no nos damos cuenta, no pensamos que de esa manera lo estamos haciendo, pero si nos declaramos creyentes, todo lo que hacemos da un testimonio, y todo lo hacemos para Él, y así sí le damos la gloria. La Biblia también dice que el conocimiento envanece. Es verdad. Hay personas que piensan que saben tanto que ya nadie les puede enseñar, y pasa con los científicos. Pero eso es verdad también para las personas que estudian y leen libros acerca de Dios y de la Biblia. Llegan a pensar que solamente ellos son los que saben. Un conocimiento así es para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Ese conocimiento no sirve para conocer a Dios. Se han envanecido, se han hecho necios. Vamos a Proverbios 26, 12. Proverbios 26, 12 dice: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Pero la sabiduría y el conocimiento y el pensamiento humanos no pueden llevar al conocimiento de Dios. Con toda su cultura, con todos sus conocimientos y con toda su filosofía, los griegos no llegaron a conocerlo. Dios se da a conocer Él mismo. Primero, con el testimonio de la creación. Pero además, Él quiso dar un testimonio personal, un testimonio claro a cada persona. Y Él quiso salvar a los creyentes con un mensaje tan sencillo que los sabios del mundo lo rechazan por considerarlo absurdo. Vamos a 1 Corintios 1, 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Debemos tener en cuenta que a pesar de la habilidad y el cuidado de Pablo, el resultado de su predicación allí en Atenas fue muy poco. Solamente algunos creyeron. No fueron multitudes como en otros lugares, que en una sola predicación se convirtieron miles, como vimos también al principio del libro de Hechos. Aunque buscamos tener buenas relaciones con la gente, hablarles de una manera que sea clara y conociendo el contexto y su cultura, no podemos pensar que eso es lo que les trae la fe. Todo depende de Dios. Lo que Dios usa para la salvación de las personas es el Evangelio, que revela que la justicia de Dios es imputada a los pecadores solamente por medio de la fe. Que el sacrificio de Cristo en la cruz, pagando por los pecadores, creyendo en esa obra de Cristo,
es como viene la salvación, la justicia que se cumple en la cruz. Vamos a Romanos 1, 16 y 17. Es el Evangelio lo que salva, hermanos. Y dice aquí, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Los Pablo ahí en este lugar, en el Areópago, empieza la predicación del Evangelio. Su auditorio está formado por idólatras que creen tener mucho conocimiento, y que de hecho tienen mucho conocimiento de ciencia y de filosofía, pero no conocen las Escrituras y nunca han oído hablar del Dios verdadero. Sin embargo, la revelación natural, el universo, las obras de la naturaleza, las estrellas, todo lo que ellos pueden ver, les hace claro que hay un Dios que está por encima de todo, y ellos reconocen que no lo conocen. Hacen una estatua, un monumento al Dios no conocido. Saben que hay un Dios. A su manera tratan de agradarlo para que no los castigue, para obtener beneficios, pero también es un reconocimiento de que han pecado por no reconocer a ese Dios. Y Pablo les dice de una manera diplomática que son pecadores. Aquí, a diferencia de lo que vimos en la predicación a los judíos, en que claramente les dice, porque ellos conocen la Escritura, porque ellos se consideran el pueblo de Dios, les dice claramente que han pecado y de qué manera, que rechazaron a Cristo. Y aquí les dice, son pecadores, dice, tienen multitud de dioses. Su objetivo no es ofenderlos, pero sí que reconozcan un pecado. Él quiere que crean el Evangelio, pero no deja de decirles que son pecadores, que son idólatras, porque no conocen a Dios. Vamos a Romanos 1, 18 a 22. Cualquier hombre en todas las culturas, en todas las épocas, tiene ese testimonio de parte de Dios, porque vive en la creación. No tiene más que abrir los ojos y darse cuenta de que hay un Dios. Dice Romanos 1, 18 a 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como ellos reconocen que no lo conocen, Pablo empieza hablándoles acerca de Dios, y lo hace de una manera hábil, diciéndoles que es un Dios al que ya conocen,
De esta manera, quita de sus mentes la impresión de que está predicando nuevos dioses. Les dice que a ese Dios que no conocen, Él lo anuncia. Entonces, de esta manera les dice que es un Dios que puede ser conocido. Ahora, no lo pueden agradar porque no saben lo que piden y lo que les agrada. Pero Pablo anuncia, ese Dios puede ser conocido. ¿Conoces tú al Dios verdadero? ¿Sabes lo que le agrada? ¿Sabes lo que pide? Los griegos pensaban que para no fallar, mejor adoraban a todo lo que se pudiera, y de alguna u otra manera ellos iban a acertar. Otros pueblos tenían un ídolo que era más poderoso que todos los demás. El Dios verdadero se revela a sí mismo en la Biblia, y tú puedes pensar que lo conoces. Necesitas un testimonio, una prueba de que lo conoces. Si sigues viviendo en el pecado, igual que antes, si no quieres conocerlo cada vez más, si no quieres obedecer, si ese no es tu anhelo, si no quieres ir con Él, si no amas a Él y a tus hermanos, si no confías en Él, si no tienes una prueba en tu vida, en tu corazón, decíamos hace 1 o 2 semanas que se veía las personas que no querían venir o que de una manera fácil faltaban el domingo. A veces podemos pensar que sí hay una justificación verdadera, y puede que sí la haya, pero si tú tienes, por ejemplo, un trabajo que te obliga cada domingo a faltar o frecuentemente, y tú dices, bueno, es una necesidad, si no me corren, pero tal vez deberías pensar si puedes obtener otro trabajo, aunque quizá tengas que sacrificar algo, pero Dios estaría por encima, sería un testimonio tuyo. Si tú prefieres lo material, si tu vida no ha cambiado, si el pecado no te conmueve, no lo conoces, clama a Él. Si Él no ha obrado en tu vida, clama, deja tu pecado, búscalo con todo tu corazón. Nadie te puede decir ahí en tu corazón si realmente lo amas, pero tú te puedes engañar a ti mismo. Vamos a terminar leyendo Isaías 55, versículos 6 y 7. Lo has buscado de esta manera con el deseo ferviente de encontrarlo, o estás engañado, hermano. Dice Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te damos gracias por tu misericordia, porque estás al alcance, porque podemos buscarte. Pon en nuestro corazón que te busquemos, Señor, aunque pensemos que ya te conocemos, que ya te amamos lo suficiente. Nunca es suficiente, Señor, que no nos engañemos pensando que sí te conocemos, que sí te amamos, y nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos dicen otra cosa, Señor. Que no estemos aquí nada más para callar nuestra conciencia y decir que cumplimos contigo, que realmente estemos aquí porque te amamos, porque queremos conocerte, queremos obedecerte.
Si alguien no te conoce, Señor, de los que estamos aquí, obra, trae claridad en la mente, dale poder a tu palabra. Tú hazlo, Señor, que eres el único que lo puede hacer. Ten misericordia una vez más de tu pueblo, de los que estamos reunidos aquí en tu iglesia, Señor. Llévanos a vivir una vida todos los días, que cada día, en cada momento, hable de ti, que te dé la gloria a ti en todo, Señor. Danos una vida santa, una vida que tú produces nada más, Señor. No está en nuestra mano. Ten misericordia, Señor. Lo pedimos todo para tu gloria y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.